Estamos como iglesia estudiando el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 4. El pastor Pedro habló ya la primera parte de este capítulo hasta el 26. Vamos a seguir en el versículo 27, que dice, y vamos hasta el 41, que dice así. Y esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron con él. Y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, porque hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Él, la palabra de Cristo, su palabra. Esta palabra, oh Dios, que produjo en el corazón de aquellos samaritanos fe, salvación. Esta misma palabra, oh Dios, que está en nuestras manos hoy. Y pedimos que ella pueda producir también en nuestro corazón esta mañana fe, transformación, vida. Padre, yo quiero pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo que está aquí en el medio de tu pueblo, en este lugar, pueda abrir nuestros ojos, levantar nuestros ojos. Padre, para que podamos ver los campos que ya están blancos para la siega. Ayúdanos, Señor, a no solo entender lo que tú has dicho aquí, mas que esta verdad pueda transformar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro diario vivir. La manera de vivir. Abre, como cantamos en esta mañana, abre nuestros ojos. Amén. No solo para verte, Señor, pero para mirar para afuera de las ventanas. La realidad de este mundo que está a nuestro alrededor. Mira los campos que ya están blancos para la siega. Habla, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, una de las noches de esta madrugada, no sé si fue la noche de jueves, yo mandé un devocional a los hermanos que estaban despiertos y a los que dormían, de Filipenses capítulo 3, versículo 1, no sé los que han leído, pero tampoco no me preocupa saberlo, ¿no? Dios me habla mucho al corazón en las noches. Pero Pablo habla en este versículo que él escribe a los hermanos muchas veces lo mismo. Y él dice, no es molesto que yo escriba muchas veces lo mismo. Él sabía que él machacaba en lo mismo. Y él dice, no me es molesto saber que les escribo
muchas veces lo mismo, y para vosotros es provechoso. Amados, en esta mañana yo quiero decir que no es molesto para mí predicarles lo mismo. Y para vosotros es provechoso. Muchas empresas en el mundo secular hacen lo mismo. He trabajado en mi juventud, sigo trabajando hasta hoy, ojo, pero trabajaba en una empresa secular, en una multinacional de mesas y sillas de oficina, era una empresa alemana. No voy a decir el nombre de la empresa porque yo trabajaba en el sector de publicidad y no voy a hacer propaganda gratis. Y yo trabajaba en este sector y el sector al lado del mío era el sector de ventas y eran las sillas y mesas más caras del mercado. Llamados, vender algo muy caro no es fácil. El vendedor tiene que ser bueno, ¿verdad? Y a cada tanto, y hay algunos que trabajan en venta aquí, saben de esto, ¿verdad? En Coco, ¿no? Él está así con la cabeza. Acá, una vez por semana, el director de ventas reunía a todos los vendedores para poder hablar sobre la visión, las metas, el camino a seguir, recordar las metas que tenían que alcanzar. Y muchas empresas hacen esto a cada tanto con sus funcionarios, ¿no? Y como yo estaba allí en el sector al lado de propaganda, de publicidad, y yo veía estas reuniones semanalmente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hacían esto? Porque es fácil, amados, en el pasar de los días, con las dificultades que se encuentra, distraerse en cosas que no son las importantes y acabar perdiendo la meta, ¿verdad? Acabar perdiendo la meta. Y amados, eso sucede en el reino de Dios también, ¿no? Yo conozco muchos misioneros, por ejemplo, que van a campos difíciles, que para entrar ahí solo entran a través de obra social y terminan solo haciendo la obra social y se olvidan que están ahí para predicar el Evangelio, ¿no? Porque la obra social, de cierta manera, es más fácil, ¿no? Tiene un resultado que satisface el corazón, pero acaba perdiendo la visión. ¿Cuál es la visión por la cual uno está allí? Es interesante, en la Biblia encontramos una historia muy interesante. Abraham, cuando Abraham está ya mayor, ¿no? Su esposa Sara había fallecido y él quería una esposa para su hijo, Isaac, ¿no? Entonces, ¿qué le hace? Aquí hay un patrón bíblico para aquel que quiere casarse, ¿no? Su papá manda a su siervo buscar una esposa a su hijo, ¿no? Y no escucho amén de los jóvenes de la iglesia, ¿no? Hay un padre diciendo amén aquí, amén. Él está diciendo, yo quiero buscar un marido para mis hijas. Amados, y su siervo, el más confiante de la casa, creo que Eleazar, el texto no dice cuál era, pero él era el principal. Él se va a la tierra de Ur, de los caldeos, la tierra donde había salido Abraham, a buscar de su parentela a alguien, ¿no? Y él va, no voy a contar esta historia, no es el texto que vamos a predicar, él va, encuentra a Rebeca, ¿no? A través de muchas cosas, es muy bonito este texto, y hacen allí una fiesta y él entrega regalos y hace todo y se quedan allí. Y los familiares allí, su papá, su hermano Labán, ¿no? Están todos allí y ellos piden para que él se quede más tiempo en aquel lugar. Y él dice, no, yo vine aquí a buscar a la novia y llevarlo al novio. Y no puedo detenerme. No puedo detenerme mientras no he terminado la tarea. Y la tarea no era encontrar la novia, era encontrar la novia y llevarla hasta el novio. Amados, esta es la tarea de la iglesia. Esta es la tarea del siervo. Encontrar la novia y llevarla al novio. Y no podemos detenernos en el camino con otras fiestas, con otras cosas, ¿verdad? Voy a hablar de evangelismo y misiones. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero voy a hablar de evangelismo y misiones. Porque creo, amados, que este es el primer texto en los evangelios que Jesús habla sobre esto.
Es el primer texto de los evangelios que Jesús está hablando con una mujer no judía, una samaritana. Y es el primer texto que de alguna manera Jesús ya está enseñando a sus discípulos cuál es el propósito de ellos. ¿Qué Jesús espera de sus discípulos y de la iglesia en esta primera enseñanza que él hace en la conversación con la mujer samaritana? El pastor Pedro empezó a la primera parte de este mensaje en la conversación de Jesús con esta mujer. Es una hermosa lección de evangelismo personal. Si quieres aprender a evangelizar personalmente, esa es una hermosa lección. Pero aquí el pastor Pedro habló sobre el evangelio, sobre esta agua viva que quita la sed, lo que él presentó al corazón de esta mujer y cómo él llegó al corazón de esta mujer y cómo esta mujer recibió el evangelio y sació su sed de tal manera que dejó hasta el cántaro allí, fue a buscar agua, terminó que dejó el agua y volvió corriendo a la ciudad contando lo que había sucedido con ella, ¿no? Y creo que fue la primera enviada, ¿no?, a dar las buenas nuevas. Fue esta mujer que no hacía parte de los discípulos de Jesús, pero esto no estaba en el mensaje. Pero son tres cosas. Primero el evangelio, del evangelio a la adoración, que fue la pregunta de esta mujer a Jesús: ¿a dónde adorar? ¿No? ¿En qué lugar debemos adorar? Y entonces Jesús le responde que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el pastor Pedro explicó esto, no voy a repetir. Y la tercera parte de esto es la misión. Entonces vemos aquí esta historia dividida en tres partes, ¿no? El evangelio, la adoración y la misión. Y esta parte, amados, es la que vamos a ver. Vemos Jesús allí rompiendo una conversación con esta mujer, rompiendo barreras, muros que separaban judíos y samaritanos, ¿verdad? Jesús aparece en los evangelios y Pablo habla sobre esto en la carta a los Efesios capítulo 2, que Jesús rompió las paredes que separaban entre los gentiles y los judíos, ¿no? Jesús es un rompedor de barreras, un rompedor de paredes, porque nosotros somos levantadores de paredes. Y nosotros somos levantadores de barreras. Sí, en todos los sentidos, sociales, económicas, culturales, hasta mismo de apariencia. ¿Cuántas veces uno dice: no voy con la cara de esta persona? Pobre, ella no tiene la cara que tiene. O sea, no, ¿verdad? Pero a veces solo de mirar a una persona uno ya levanta una barrera y no conoce la vida del corazón, porque somos así es nuestro corazón, ¿no? La mujer samaritana recibe el evangelio, regresa gozosa a la ciudad y empieza ya a contar a todos los hombres allí que había encontrado uno que había hablado todo lo que ella había hecho, ¿no? Y que ellos tenían que conocer a este hombre que posiblemente era el Mesías, el Cristo, ¿no? Y mientras Jesús está hablando con esta mujer, antes de ella salir, llegan los discípulos de Jesús y ven Jesús hablando con una mujer, y una mujer samaritana. Y él entonces dice el texto que ellos se quedaron maravillados. Y yo no sé si maravillados en el sentido positivo o maravillados en el sentido negativo, o sea, diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces ellos no hablaron, vieron, no entendieron lo que estaba pasando, pero no hablaron. Y esto, amados, ya es una lección para nosotros, ¿no? Cuando no entendemos a veces las cosas que el Señor está haciendo y quiere hacer, y tenemos la tendencia de criticar, de juzgar y condenar, y ellos se callaron diciendo: hay algo aquí que aprender. Hay algo aquí que aprender que no sabemos. Y, amados, es mejor callar que criticar, ¿verdad? Tenemos la tendencia esta es nuestra naturaleza, ¿verdad? Ellos se callaron y allí Jesús quería enseñar a ellos algo muy importante que quiere enseñar a nosotros también. Ellos habían salido a buscar comida y deseaban que Jesús comiera la comida que ellos habían ido a buscar.
¿verdad? Y aquí hay otra verdad espiritual, amados, porque cuando no entendemos el propósito de Dios para la iglesia, decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. Mestre, come. Come. Hemos traído la comida y tú come. Amados, cuando no entendemos, vuelvo a repetir, el propósito de Dios para la iglesia, para nuestras vidas, decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. Fuimos a buscar comida, entonces come. Así actuamos muchas veces como iglesia. Pasamos a cuidar de nuestras necesidades personales. Solo miramos a nosotros mismos. Solo miramos a nuestro ombligo, a nuestro estómago, a lo que yo necesito. Y hablar, amados, de mirar al estómago después de un aviso de una comida en la iglesia, ¿verdad? Pero no está mal hacer comida en la iglesia, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿ah? No tiene nada que ver, ¿no? Pero, amados, muchas veces nosotros, si no entendemos nuestro propósito como iglesia, lo que queremos es simplemente cuidar de nuestras propias necesidades. Este texto nos enseña que todo lo que hacemos como iglesia debe tener un enfoque misional. Misional, hacia afuera, hacia afuera. No queremos un Dios a nuestra medida, porque Dios no es un Dios a nuestra medida. Dios no es Dios para simplemente suplir nuestra propia necesidad. Dios no es un Dios que viene a bendecir nuestros planes, lo que queremos hacer y cómo queremos hacer. Es justamente al revés. Él manda y nosotros obedecemos, ¿verdad? Un día hablé con un pastor y él me dijo que tenía que primero, antes de hacer la misión, él tenía que primero sanar la iglesia, porque había muchos problemas dentro de la iglesia y él tenía que arreglar todos esos problemas antes de hacer la obra misionera, antes de salir a predicar el evangelio. Y yo le dije, no, estás equivocado. Amado, si tú quieres sanar tu iglesia, manda a la iglesia a salir. Manda a la iglesia a predicar el evangelio. Manda a la iglesia a estar ahí mirando a los que necesitan, que no tienen Cristo. Porque cuando una iglesia sale, una iglesia se sana. ¿Sabe por qué muchas veces nos quedamos enfermos? Porque nos quedamos mirando a nosotros mismos. Muchas veces. ¿Sabe por qué en las familias hay tantas peleas? Porque están juntos todos los días. Así de sencillo. Así de sencillo. A veces vinimos de un retiro de iglesia, estuvimos allí 3 días, o casi 3 días, ¿no? Y termina el retiro, y antes de terminar el retiro, algunos hermanos vienen y dicen, ay, pastor, me gustaría estar aquí siempre viviendo. Y yo digo, no. Yo no. Porque a partir del momento que nos empecemos a conocer verdaderamente, yo no sé lo que va a pasar, ¿no? ¿Quieres sanar una iglesia? La iglesia tiene que mirar para afuera. Porque cuando una iglesia mira para afuera, Dios empieza a sanar hacia adentro. Porque no tenemos tiempo para tonterías. No tenemos tiempo para estar peleando que aquel que limpió de esta manera y no limpió de la otra. Aquel que arregló las sillas no arregló como tenía que arreglar. No tenemos tiempo para estas cosas. ¿Verdad? Solo yo. Pero yo no reclamo, yo voy y arreglo, Está bien. Amados, evangelizar, predicar el evangelio, hacer discípulos de todas las naciones no es opción de la iglesia, es la vida de la iglesia. Hay solamente 2 cosas que Dios demanda de nosotros, como hijos de Dios. Primero, conocer a Dios. Y segunda, darle a conocer. Nada más. Nada más. Es conocer a Él y darle a conocer a este mundo que no le conoce. Hace algunos años atrás, en Lausanne, Suiza, los líderes evangélicos se reunieron para hablar sobre el evangelismo mundial y resumieron aquel encuentro en la siguiente frase: el propósito de Dios es anunciar todo el evangelio por todos los de la iglesia, a todo el mundo y a cada criatura. Amén.
Voy a repetir. El propósito de Dios es anunciar el Evangelio por toda la iglesia, o sea, todos nosotros tenemos que hacerlo, a todo el mundo y a cada criatura. Entonces podemos decir que la visión de Dios es el mundo, el método de Dios es la iglesia y el tiempo de Dios es ahora, es ahora. Y en este texto, amados, vemos exactamente esto. En este texto vemos que evangelizar no debe ser un programa de la iglesia, sino la vida de la iglesia. Es la novia del Cordero que tiene como propósito, obligación, engendrar hijos. ¿De acuerdo? Las esposas de los patriarcas, cómo se ponían mal, porque no podían engendrar hijos. Voy a hablar un poquito de esto más adelante. Pero este es el propósito de la novia del Cordero, engendrar hijos. Engendrar hijos al Cordero, a su novio, ¿no? Ese es el propósito. Y por esta razón, amados, vemos el corazón de estas mujeres, de los patriarcas, que lloraban, ¿no? Porque no podían tener hijos. Y esto nos enseña, amados, que como la figura de la iglesia, lo tenemos que hacer, pero no somos capaces de hacer sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y creo que estas mujeres tienen esta figura. Sí, esta es nuestra tarea, pero sin la acción sobrenatural de Dios no lo podemos hacer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. 4 cosas en esta historia, amados. Primero, visión, pasión, compromiso e inversión. 4 cosas que vamos a compartir en esta historia. Quiero ser rápido. Primero, la visión. Una iglesia donde el evangelismo es su vida, es una iglesia con visión. Jesús dice, versículo 35, ¿no sabéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amados, cuando levantamos nuestros ojos, vemos la realidad del mundo que nos rodea. Vemos más allá de nosotros mismos. Vemos más allá de la iglesia. Ay, qué iglesia buena, qué bueno estar en la iglesia. Es tan bueno estar con los hermanos. Ay, qué pastores, maravilloso. El calvo entonces ni te cuento. Oh, qué belleza. Es tan bueno, amados, cuando levantamos nuestros ojos y miramos el mundo que nos rodea. Es ahí a donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Esto es lo que Jesús nos enseña. Es ahí que nuestros ojos tienen que estar puestos. Y cuando ponemos nuestros ojos en este mundo, amados, vemos un mundo perdido. Vemos naciones enteras todavía bajo el poder del enemigo. Vemos, por ejemplo, una India con más de 360 millones de dioses caminando al infierno. Vemos un Japón, por ejemplo, que es la tercera potencia económica del mundo, doblándose delante de Buda. Vemos una Latinoamérica que se dice cristiana, pero los cristianos no pasan por debajo de una escalera porque esto da mala suerte. Y vemos un sincretismo religioso que no es el Evangelio. Se dice que ahí el Evangelio no es. Vemos una Europa humanista, sin Dios, sin Cristo. Yo estaba en Portugal la semana pasada hablando con un misionero allí y él dijo así, ¿sabe que muchas veces tú andar en la calle y tú puedes estar con 500 personas de un día, si es posible, pero no va a escuchar una hablando de Dios o mencionando el nombre de Dios? Yo dije, Dios mío, España no es diferente. Cuando tuvimos la pandemia aquí, la gente era en los noticieros, salían del hospital diciendo, ay, yo estoy bien gracias a los médicos. Tú no escuchaste a uno diciendo, gracias a Dios. Vivimos en un mundo, amados, en un continente donde el nombre de Dios desapareció. No está más en la boca de la gente. Esta es la realidad que vivimos.
amados, necesitamos alzar nuestros ojos. Hay mucha tarea que hacer. Estamos en un tiempo, amados, que si una cosa sucede en este lado del mundo, mañana por la mañana, el otro lado del mundo ya sabe. Pero Jesús murió hace un poco más de 2000 años atrás. Y casi la mitad de este mundo no tiene la menor idea de lo que sucedió en aquella cruz del Calvario. Jesús dijo a sus discípulos que levantasen sus ojos para ver los campos, porque ya estaban blancos para la siega. Amados, cuando levantamos nuestros ojos, vemos cómo prosperan las sectas en este mundo. Y sí, Jesús dio la gran comisión en Mateo 28, diciendo, id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Pero sabe que en el final del Evangelio de Mateo existen las dos grandes comisiones, la comisión del Señor y la gran comisión del Señor Jesús y la gran comisión del diablo. En la historia de la resurrección encontramos la gran comisión del diablo. Ella es muy sencilla, quiero resumir un poco que no está en el mensaje, pero amados, cuando los guardias que estaban cuidando la tumba, corrieron a los sacerdotes porque sabían que allí tenían protección, ¿qué recibieron de los sacerdotes? Primero, dinero. ¿Dinero para qué? Para salir contando ¿qué? Mentira. Estos mismos que pagaron al sacerdote, a los guardias para hablar mentira, fueron los mismos que pagaron los testigos falsos contra Jesús. Y fueron los mismos que pagaron a Judas para entregarlo. Sí, amados, hay una gran comisión del diablo de esparcir mentiras por este mundo. Y cuando levantamos nuestros ojos y vemos la cantidad de sectas que existen y la cantidad de tonterías que hablan sobre Jesús y la cantidad de mentiras que, mira, si tú ves la televisión, los documentales sobre Cristo en National Geographic, en el canal Discovery, los absurdos que hablan al respecto de Él, es la gran comisión del diablo. Una vez yo estaba en un taxi, dice el taxista, la gente tiene más facilidad de creer en el libro de, ¿cómo se llama? Oh, se me fue el nombre. Código da Vinci, do que en la Biblia. Y él dijo, pero no es verdad, Código da Vinci. Él lo creía. Sí, este es el mundo que vivimos, amados. Cuando levantamos nuestros ojos, vemos que no hay salvación fuera de Cristo. No hay. Yo compartí esto a los pastores en la conferencia misionera. El Instituto Moody fue un evangelista del pasado, en la misma época de Spurgeon. Él fue zapatero, vendedor de zapatos. Y Dios lo levantó y fue un evangelista tremendo. No sé, Dios tiene algo con los zapateros, ¿eh? Porque Moody fue zapatero, Guillermo Cari, que fue misionero en India, también fue zapatero, y uno de la historia de los moravos, que no había más quien enviar al campo misionero, un que arreglaba zapatos se fue de misionero. No sé si es los pies que anuncian las buenas nuevas, no es herejía, no tiene nada que ver. Pero Moody, amados, el Instituto Moody, que nació después del ministerio de este hermano, hizo una encuesta sobre el evangelismo en el mundo y descubrió que hoy apenas 5% de los creyentes tuvieron la experiencia de llevar a alguien a Cristo. ¿Cuántos por ciento de los creyentes tuvieron la experiencia de llevar a alguien a Cristo? 5%. Amados, si esto fuera biológicamente, la raza humana ya hubiera desaparecido. Si solamente 5% de la población humana hubiera tenido hijos, ya no estaríamos aquí. Esta es nuestra tarea. Debemos tener no solo visión, pero pasión que debe acompañar esta visión. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrán traído de comer. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Jesús tenía hambre de otra comida. Los samaritanos se acercaban
Y los discípulos estaban ofreciendo a Jesús comida. ¿Se acuerdan? La mujer había ido mientras Jesús estaba hablando con sus discípulos. La mujer ya estaba en la ciudad compartiendo con la gente lo que había sucedido. Y creo que cuando Jesús dice a sus discípulos, levanta los ojos y ve los campos, es porque los samaritanos ya estaban. Mira la gente llegando. Levanta los ojos y ve los campos como están blancos para la siega. Jesús dice que tenía otra comida que ellos no conocían. Hay una comida que la iglesia de hoy no puede dejar de comer. Los campos están blancos para la cosecha. Amados, cada creyente tiene que entender que esta es su tarea. Y muchas veces no es que nos falte entendimiento, no es que nos falte conocimiento. Yo cuando hablé con los pastores aquí en la conferencia misionera y hablé esto y todos estamos de acuerdo que esta es la tarea prioritaria de la iglesia, pero muchas veces lo que nos falta es pasión. Es pasión. Somos capaces de venir al templo en todas nuestras actividades. Si es una vez a la semana, es una. Si es dos, a dos. Si es tres, cruzamos la ciudad para llegar aquí. Pero muchas veces no cruzamos la calle para conocer el corazón de nuestro vecino. O a veces de un familiar que dejamos de verlo hace mucho tiempo. A veces pensamos que este familiar se va a enfadar si yo le comparto el evangelio. No le gusta escuchar, se enfada, se enoja, pelea. Amados, yo quiero decirte una cosa en esta mañana, que pelee. Que si no le gusta, me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Que se enfade conmigo, porque después, cuando esté en el infierno, se va a enfadar con él mismo de no me haber oído. Amados, yo sé que la obra salvadora es una obra de Dios en el corazón del hombre. Y nosotros no podemos convertir a nadie. Pero debemos predicar a todos. Porque no sabemos quién Dios salvará. Y Él salvará a través de nuestra predicación. Pero sabe, amados, esta información lo tenemos. Tenemos información, tenemos conocimiento suficiente para hacer esto. Más que la mujer samaritana tenía cuando trajo el pueblo de la ciudad. Ella no sabía ni si verdaderamente era él. Y dice, quizás sea él el Cristo. O sea, ella ya estaba predicando sin saber si es realmente el Cristo. Tenemos información, tenemos conocimiento, pero muchas veces nos carecemos de pasión. La pasión que Raquel tenía cuando clamaba, da a mi hijo, si no, muero. El problema de Raquel es que clamó a la persona equivocada. Ella clamó a su marido y su marido no podía hacer esto, pero el nuestro sí. El nuestro sí. El nuestro sí lo puede. Pero el mismo clamor que tuvo John Knox, orando y llorando por Escocia. El mismo clamor que escuchamos en la lectura del libro de Hudson Taylor. Oh, ¿cuántas veces él salió por el mundo diciendo, vamos a China, vamos al interior de China? Un mismo clamor que tuvo, se me fue el nombre de él, un misionero en India, Duff. No, es otro. Bueno, no importa. Él volvió de China, él volvió de India a los casi 80 años, sin fuerza, con el corazón ya débil, y habló en una conferencia de jóvenes, hizo un llamado a las misiones. Y mientras él estaba haciendo este llamado a las misiones, su corazón no aguantó, y él se desplomó. Nadie había pasado al frente.
Lo llevaron a sala al lado, los médicos que estaban allí le atendieron. Cuando él vuelve, él ni sabía dónde estaba, dónde estoy. Y dice, y que estaba, pero tengo que volver porque no he terminado. Dice, no, no puedes volver, no puedes, no, tengo que volver porque no he terminado. Y volvió al púlpito y dijo a aquellos miles de jóvenes que estaban allí diciendo, si ninguno de vosotros se dispone a dar su vida al servicio del Señor, yo volveré a India. Quizás no pueda predicar, quizás moriré allí, pero los hindúes sabrán que un escocés que ama al Señor ha dado su vida allí. Y en aquel momento muchos jóvenes se levantaron al servicio del Señor y se fueron enviados a India y a otras partes del mundo. Esta pasión debe haber en cada corazón. En cada corazón. Debe haber en el corazón de cada padre creyente para pasar a sus hijos, para pasar a sus nietos. Esta pasión debe haber en el corazón de nuestro corazón, en la iglesia, para pasar a toda la congregación, porque esta pasión es que nos va a llevar a orar. Esta pasión es que nos va a llevar a clamar. Somos desafiados a salir y desafiamos a todos a lo mismo. Una iglesia que ve el mundo como un campo misionero siente la necesidad de conocer más de Dios. ¿Sí? Una cosa camina con la otra. Porque cuando empezamos a dar, empezamos a aprender que tenemos que saber más para poder dar más. Amados, el conocimiento sin la misión no tiene sentido. ¿Sabe? Son creyentes llenos de teología en la mente, pero son estériles en la vida. No tiene valor ninguno. El conocimiento te debe llevar a que dé fruto, vida. Y no simplemente conocimiento. Jesús enseñó a sus discípulos a ir a buscar a los perdidos. Aquí él ya lo estaba haciendo. El apóstol Pablo enseñó, dice él, cuando reunió los líderes de la iglesia en Éfeso, él enseñó todo el consejo de Dios. Y cuando dice todo el consejo de Dios, enseñar a evangelizar y a ser discípulos y a predicar el evangelio en toda parte, es parte de todo el consejo de Dios. Y lo vemos eso en su carta, en Tesalonicenses, en Filipenses, en la carta a Timoteo. Animando a salir a predicar, él dice, Timoteo, predica 2 veces. A tiempo y fuera de tiempo. Predica cuando puedes y cuando no puedes, predica igual. Hay pasión por las Escrituras, que está muy bien, pero a veces no hay pasión por los perdidos. Una iglesia misionera clama por los perdidos. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque clamamos por los perdidos. Porque hacemos misiones. Pero amados, hay mucho más que hacer. Tercera cosa que vemos es el compromiso. Debemos tener compromiso. Jesús dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para a vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciegue, porque en esto es verdadero el dicho, uno es que siembra, otro es el que ciega, y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Amados, tenemos una tarea imperativa, no es opcional. Tenemos que obedecer. Todo el universo obedece a la voz de Cristo. Dios ordena al sol que se pare y el sol se para. Dios ordena que el mar se abra y el mar se abre. Dios ordena que la iglesia salga. Y muchas veces la iglesia se resiste. Aquella que debería ser la primera en obedecer. Nos resistimos. Amados, no es opcional. Es una tarea intransferible. Intransferible. Nadie más puede hacer esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Amados, somos deudores. Somos deudores. ¿Tú tienes alguna deuda? No voy a decir, ¿quién tiene deuda? Levante la mano. No.
Yo soy la primera a levantar. Cuando alguien pide dinero prestado, es un deudor. ¿Verdad o no? Es un deudor. Pero cuando alguien entrega un dinero a alguien para entregar a otro, él también se torna un deudor. Si yo entrego un dinero a Pedro para que Pedro entregue este dinero a João, mientras este dinero está en las manos de Pedro y él no pasó a João, él es un deudor. Amados, somos deudores. El Señor nos ha entregado un tesoro para dar a toda criatura. A toda criatura. Y en todo el mundo. No lo podemos retener. Debemos estar listos para realizar esta tarea. Porque somos deudores de este gran tesoro que hemos recibido de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Es una tarea urgente. Por esta razón Jesús no comió. La tarea no puede ser postergada, es ahora. Los samaritanos estaban llegando. Muchas cosas planificadas. Jesús no podía decir, mira, ustedes se quedan ahí, siéntense, esperen, porque ahora voy a comer, después de comer voy a hacer mi siesta, y después tengo que seguir mi camino, no sé si los puedo atender. No, la tarea es urgente. Es urgente. Porque ellos estaban allí. Pero sabe, amados, como iglesia del Señor muchas veces entristece mi corazón, porque somos muy rápidos en planificar tantas cosas. Yo digo como iglesia en general, no esta iglesia en particular. Somos tan rápidos en planificar todas las cosas y muy bien planificadas. Campamentos, conferencias de todo tipo. Espera que yo me perdí aquí en mi bosquejo. Sí, ya sé dónde estoy. Conferencias de todo tipo, conferencias de teología, conferencias sobre familia, conferencias de hombres, de mujeres, de jóvenes, encuentros, salidas, comidas. Planificamos todo esto muy rápido y con mucha excelencia. Pero evangelizar y hacer la obra misionera siempre termina siendo nuestra materia pendiente. Sí, es importante. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo ya fui a varios congresos y cuando joven, yo me acuerdo, recién convertido, yo fui a un congreso, yo no sabía nada de misiones, yo fui a un congreso de jóvenes, eran 4,000 jóvenes creyentes en una nave gigantesca de exposiciones. Y habían allí por la tarde varios seminarios de diferentes temas. Había uno de noviazgo. ¿Te imaginas? El taller de noviazgo se desbordaba de jóvenes. Y tenía jóvenes allí que yo qué sé, habían casi la mitad de los jóvenes que estaban allí, los que no tenían novio todavía, estaban todos allí, ¿no? Y otros temas, el liderazgo y tal. Y yo me acuerdo que una vez yo estaba caminando porque era un lugar tan grande, cada zona tenía uno, y habían los carteles de donde era cada seminario. Y de repente yo vi un cartel sobre misiones, había un seminario allí sobre misiones. Y yo pasé, ya estaba andando el seminario, y yo me dije, pero esto debe ser muy malo, porque habían 6 personas. De 4,000 jóvenes, habían 6 personas en el seminario de misiones. Yo dije, no, este tema yo no voy, esto aquí debe ser muy bueno. Amados, pero así es nuestro corazón. Somos rápidos para todo, pero para poner nuestra vida, para servir al Señor, diciendo, usa mi vida, somos tan lentos. Somos tan lentos. Yo conocí un pastor que su abuelo estaba muriendo y vivía en el otro lado del país. Y yo le dije, coge el coche y va hablar con tu abuelo. Coge un fin de semana, sale. Tú trabajas solo por la mañana, sale, va. Y va a ver a tu abuelo que hace mucho que no lo ves. Y predícale el Evangelio. Sí, yo voy. Pasó una semana, pasó 2 semanas. Y no, yo voy. Pasó 3 semanas.
Pasó 4 semanas y él recibió una llamada de teléfono diciendo que su abuelo había fallecido. En nuestro grupo de discipulado, una hermana de la iglesia, creo que está aquí. No, está aquí, sí. Angélica. En una semana ella me dijo que había hablado con su abuela en Colombia y ella estaba ya muy mayor, enferma y tenía miedo de morir. Yo dije, llámala, habla con ella, comparte el evangelio. La semana siguiente Angélica estaba tan contenta porque había hablado con su abuela y su abuela estaba tan feliz que sabía que se partiera ya estaría con el Señor. Oh, amados, no tenemos, nuestra tarea es urgente, urgente. No podemos esperar, no podemos esperar. Estoy terminando. En los últimos días del apóstol Pablo, él ya estaba preso en Roma. Él escribe sus últimas palabras en el último capítulo 4 de 2 de Timoteo. Y él dice a Timoteo, procura venir pronto, Timoteo. Yo quiero verte. Antes de morir, él sabía que iba a morir. Él dice, quiero verte, procura venir pronto. Y después, versículo 9 del capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 13, él dice, traiga cuando vengas el capote. Te estoy esperando, él está diciendo. Te estoy esperando, venga. Y después llega el versículo 21 y dice, procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno. Amados, para que nosotros podamos entender estas palabras de Pablo, tenemos que ir a Hechos 29, 10, que dice lo siguiente. Pablo le amonestaba al centurión diciendo, varones, veo que la nave va a ser por prejuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo sabía que era peligroso navegar en el invierno por las tormentas. Y él sabía que esta nave iba a sufrir. Iba a hundir. Y se hundió. Realmente se hundió. Y perdieron todo. Pablo sabía que era peligroso el invierno. Que navegar en el invierno por las tormentas era peligroso. Y él decía a Timoteo, Timoteo, venga pronto. Venga pronto. No tardes en venir porque es peligroso. Es peligroso. Pablo sabía del corto tiempo que él tenía. Decía, no tardes en venir porque cuando llegues yo ya no puedo no estar. Entonces Pablo le dice dos cosas. Mira, no tardes en venir porque es peligroso el viaje en el invierno. Y no tardes en venir porque si vienes, si demoras en venir ya va a ser demasiado tarde y yo ya no estaré. Amados, que nuestro deseo de realizar la obra misionera no se inicie cuando llegue el invierno. Porque el invierno está llegando y va a ser cada vez más difícil predicar el Evangelio. Hay lugares que ya están cerrados para el Evangelio. Las luchas van a ser cada vez más grandes. Y debemos aprovechar la oportunidad que tenemos en el día que se llama hoy. Porque mañana quizás será con la vida. Que no tardemos en predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la venida del Señor ya está cerca. Y después ya no habrá más tiempo para aquellos que no conocen y no escucharon el Evangelio. Este es el día de la salvación. Hoy es la hora. Debemos predicar el Evangelio antes que Él venga.
Y debemos predicar el Evangelio antes que el invierno llegue. Y la última cosa, amados, necesitamos hacer inversiones. Ve los campos, alzad vuestros ojos y ve los campos que están blancos. Amados, cuando llega la cosecha, hay que hacer inversiones. Quien trabaja en el campo sabe de esto. Hay hermanos de la iglesia que trabajan en el campo, en las cosechas, sabe que hay que tener mucha gente para cosechar. Porque la cosecha tiene que ser rápida para no perderla. Y necesita gente para cosecha. Necesita inversión. Gente que sea rápido. Que no pierda para que no se pierda la cosecha. Amados, cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los peces allí en el mar, Él dice a los discípulos, lanza la red, y ellos lanzaron la red. Y era tan grande la cantidad de peces que ellos tuvieron que llamar las otras barcas para ayudar a recoger los peces. Esto en Lucas capítulo 5. Los discípulos pidieron ayuda para tirar las redes, porque no lo podían hacer solos. Había muchos peces. Amados, la mies es grande y los trabajadores son pocos. En los tiempos de Débora, la jueza de Israel, se levantó una guerra contra Sisa, rey de los cananeos, y Débora llamó a Barak para guiar al pueblo de Dios a la guerra. Y ellos entonces, ella llamó a todas las tribus de Israel que mandaran sus valientes para la batalla. Y después, cuando ves el canto de Débora en el capítulo 5 del libro de Juicios, dice así: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír el bramido de los rebaños entre las familias de Rubén? Muchos grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó del otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. Y el pueblo de Zebulón expuso su vida a la muerte. Neftalí en las alturas del campo. Débora está diciendo así: ¿por qué? ¿Por qué Rubén te quedaste con las ovejas? ¿Por qué Galaad te quedaste ahí en los puertos junto a las naves? El otro vino y puso su vida a la muerte. El otro no descansó y él trajo sus valientes. Unos vinieron a la batalla y otros se quedaron cuidando de sus cosas. Yo no digo que cuidar de sus cosas no era importante o que ellos no tenían muchas cosas que cuidar, pero había una batalla mucho mayor para luchar. Y todos ellos habían sido convocados para esta batalla. Algunos respondieron diciendo: yo voy a luchar. Y otros dijeron: mira, yo tengo mucho que hacer. Yo no puedo. Necesitamos de todos para evangelizar aquí, en España, en Granada. Necesitamos de todos. Este desafío es para todos y juntos podemos hacer mucho más de lo que hacemos o estamos haciendo. Es todo el evangelio a través de toda la iglesia, para todo el mundo y toda criatura. Podemos enviar una familia a plantar iglesia en otro lugar. Soñamos en enviar a alguien a Portugal, a otros lugares. Como iglesia empezamos a apoyar a una familia en Etiopía. Entramos en África ahora por primera vez. Gloria a Dios. Yo quería escuchar un gloria a Dios. Entramos en África. Pero tan poquito, amados. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Hoy nos llega 20% de los recursos de esta iglesia que se van a las misiones. Conozco una iglesia en mi país que es 70% ya. Escuché, ellos hoy están con un poco más de 1,000 miembros. Y es una iglesia hermosa, hombres de Dios, una visión del reino maravillosa. Que Dios guarde esta visión.
pero ya no dan abasto. Su lugar es pequeño, el ministerio que Dios ha dado a ellos es pequeño, no tiene espacio. Ellos necesitan ampliar su salón, sus cosas. Y ellos estaban viendo allí en la ciudad de San Pablo los precios que hay y el lugar que necesitan y todo lo que ellos necesitan hacer. Creo que quieren hacer también un seminario, preparar obreros, misioneros, y quieren expandir su obra. Ellos estaban necesitando 7,5 millones de euros. 7,5 millones de euros. Y yo escuché un mensaje de este pastor hace unas 3 semanas atrás o 2, hablando en un culto de avivamiento, de buscando la presencia del Señor, de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia presbiteriana, de avivamiento. Esto es más que milagro. Entonces, él estaba hablando y él fue que comentó: mira, hermanos, necesitamos 7,5 millones, que son 40 millones de reales, del dinero de allí, 7,5 millones de euros. Él estaba diciendo esto a la iglesia, diciendo así: hermanos, no tenemos ni cómo pensar en tener todo este valor, pero nuestro Dios es un Dios grande. Y si nuestro corazón está en su obra, Él va a dar lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es que orar. Semana estuve en Portugal, mi sobrina y su esposo eran de esta iglesia, y él era un diácono ahí, y él sigue recibiendo los informes de la iglesia, y él uno de estos días de la semana, él me contó, él dice: Guillermo, acabé de recibir un informe que una persona donó a la iglesia 7,2 millones euros. Yo dije: Dios mío, traga a esta persona. No. Yo dije: Dios mío, es Dios. Amado, ¿sabe lo que hizo? Me desafió el corazón. Si tenemos la visión correcta, la pasión correcta, si queremos hacer la obra del Señor. Yo sé aquí, por ejemplo, que hay un sueño de la iglesia de tener un colegio evangélico. ¿Cómo carecemos de esto? En las escuelas enseñando cualquier cosa. Es luz, es vida. ¿Pero cómo? Orando. Orando. Pasión en el corazón. Rodilla en el suelo. Y Dios hace. Si Dios dice amén, lo hace. Necesitamos hermanos con recursos, ¿sí? Con capacidad de ganar dinero. Sí, esto es bendición de Dios. Pero no solo ganar dinero, con generosidad de dar para la obra del Señor. Porque ganar dinero, amados, los incrédulos también ganan muy bien. Pero capacidad y generosidad para invertir en la obra del Señor. Necesitamos recursos, necesitamos vidas que se dispongan a salir. Quiero terminar, amados. Esta es nuestra tarea. Levantar nuestros ojos y ver los campos. Visión, pasión, compromiso y entrega. Esto es lo que este texto nos enseña. Vamos a orar al Señor. Yo quiero que cierre tus ojos en esta hora. Y quiero saber que tú digas al Señor cuál es su respuesta a lo que Él te ha hablado en esta mañana. Oh, amados, ¿cuántos de nosotros vivimos para nosotros? Y queremos que el Señor bendiga nuestros planes. El Señor está diciendo: alza tus ojos más allá de ti mismo. Tal vez en esta mañana tú tengas que decir: Señor, da mi visión, da mi pasión, da mi compromiso por tu obra.
Dame recursos para dar. Dame un corazón generoso para invertir en tu reino. Para invertir en aquello que es eterno y no solo en este mundo. Padre, graba tu palabra en el corazón de tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo camine en esta hora, Señor. Tú conoces cada corazón que está aquí. Quizás algunos que están aquí ni te conocen, Señor. Abre sus ojos para que te vean, para que la salvación de Cristo, la agua viva que esta mujer recibió, ellos reciban también. Oh Dios amado, abre nuestros ojos, Señor. Padre, sabemos que hacemos algo, pero es tan poco, Señor. Cerca de la dimensión de la obra, Señor. Y somos desafiados a hacer más, a dar más, a entregarnos más, a servir más, a ser más usados, a tener hijos en la fe. Padre, que este lugar sea pequeño, Señor. Que en breve tengamos que hacer dos cultos, 3 cultos, oh Dios. Haz tu obra, Señor. A través de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.